Estamos procurando en esta serie de sermones entender qué significa o qué tanto está incluido en el don del perdón de los pecados. Como hemos afirmado, hermanos, tenemos una base. Esta doctrina puede ser entendida de forma sencilla. De hecho, si hoy estamos en Cristo, porque alguna vez se nos predicó que en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y sin embargo, como toda doctrina, hermanos, esta puede ser entendida de mayor manera y en su profundidad. Con la doctrina del perdón de los pecados nos pasa lo mismo que con otras doctrinas de la palabra de Dios. Y esto es que no encontramos en la Biblia definiciones estilo diccionario, como que el perdón de los pecados es dos puntos, y nos hubiera gustado quizás tener ese tipo de definiciones en la Biblia, o tampoco encontramos en la Biblia este tipo de enseñanza como teórica, especulativa, sino que las doctrinas en la Biblia vienen como encarnadas en muchas cosas, vienen encarnadas en historias, en tipologías, en símbolos, vienen en exhortaciones, en experiencias, y es a través de la dinámica de la Escritura como nosotros podemos entender sus doctrinas. El perdón de los pecados, o la doctrina del perdón de los pecados, no es distinto. No hay un capítulo exactamente que nos diga todo lo que se pudiera decir del perdón de los pecados. Ni siquiera esta doctrina en la Biblia es enseñada solamente como algo para aprender. De hecho, esta doctrina es señalada más bien para que todo pecador, al reconocer su pecado, corra inmediatamente a Dios a través de Jesucristo a este don. Así que no es informativo. La doctrina del perdón de los pecados no es informativa, es como, no sé, señalativa. No sé si eso está en el diccionario, pero usted ya sabe. Lo que busca esto es, hermanos, poner una flecha y decir, vaya allá, diríjase allá. No como a veces nos dicen, esto se lo digo es para enterarlo. No, la Biblia no está pensando en esto, en ese preciso momento. La Biblia es consciente del mal, del pecado en nuestra vida, y con el perdón de pecados nos está mostrando la salida divina allí. Es necesario que así todo pecador, incluyendo los pecadores que ya hemos sido perdonados, reconozcamos dónde se encuentra la fuente del perdón, cuál es el fundamento que hemos estudiado, la sangre de Cristo en la cruz, como el fundamento que satisfizo en la cruz la justicia y la santidad de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito en el próximo sermón, quizá en un tercero? Mirar algunas descripciones que la Escritura nos da acerca del perdón de los pecados. Cómo el Espíritu Santo ha querido revelar esta doctrina del perdón. El Espíritu Santo es un maestro. Y qué más pedagógico que lo que Él mismo, o las maneras como Él mismo nos enseña tal o cual cosa. Y aquí encontramos muchos recursos que el Espíritu Santo ha dado para que usted y yo entendamos a través de alegorías, a través de metáforas. ¿Qué es esto del perdón de los pecados? Y esto es lo que vamos a ver, descripciones o las diferentes metáforas o las diferentes maneras en que el Espíritu Santo ha buscado para que usted y yo entendamos de forma muy práctica y real qué es esto del perdón de pecados. Con esto se ve la intención del Espíritu de no colocar esta doctrina como algo inalcanzable, más bien la rebaja a nuestro entendimiento para que todo pecador se vea animado a ir a Jesucristo para el perdón de todas sus maldades. Aquí debemos reconocer, hermanos, que así como el pecado se manifiesta en nuestra vida de forma multifacética,
porque pecamos en el pensamiento, en la palabra, en la omisión, en el motivo. El pecado se manifiesta de forma multifacética y eso tiene una razón, y es que el pecado nos dañó de forma multifacética. No solo dañó parte de nuestra alma, dañó nuestra mente, nuestra motivación, nuestra palabra. Todo esto ha sido afectado por el pecado. Entonces, cuando la Escritura habla del perdón de los pecados, también presenta este don de forma multifacética. Esto es, que así como el pecado ha dañado al ser humano de varias formas, el perdón se describe de forma maravillosa, respondiendo adecuadamente a los distintos males y niveles de miseria en la que venimos al mundo todos los hijos de Adán. Recordemos que en Adán la culpa del pecado fue imputada y la corrupción de la naturaleza fue transmitida. Muy importante estos dos términos para entender la Biblia: imputación y transmisión. Empecemos por la más fácil. Transmisión es lo que pasa con las enfermedades. ¿Sí ve? Se van de uno, pero se va en la enfermedad, o sea, no se va, se transmite. De tal forma que usted va a estar enfermo de lo que yo estoy enfermo. Eso es transmisión, transmitir, pasar al otro algo. En Adán el pecado fue transmitido, de tal forma que lo que fue real en Adán, eso como Adán quedó en su corazón, eso mismo se nos transmitió a toda la humanidad. Pero aquí va el concepto más difícil: la culpa fue imputada. La culpa fue imputada, y esto no tiene que ver con transmitir, tiene que ver con un legado, como una herencia que se nos ha dado. Se nos ha puesto algo a nuestra cuenta legal. Pero en Adán la culpa del pecado fue imputada y la corrupción transmitida a toda su posteridad, siendo, como dice nuestra confesión de fe, ahora todos los seres humanos concebidos en pecado, por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado, sujetos a muerte y a todas las otras miserias espirituales, temporales y eternas. Es así que si el pecado es presentado en la Biblia como una enorme e impagable deuda, el perdón de pecados viene a ser la absolución o la remisión de esa deuda. Si el pecado es presentado en la Biblia como una mancha, el perdón de pecados es presentado como la limpieza de esa mancha. Si el pecado es presentado en la Biblia como una carga, el perdón de pecados viene a ser descargados de esa opresión. Si el pecado es presentado en la Biblia como una herida, el perdón de pecados viene a presentarse como la sanidad de esa herida. Si el pecado es presentado como una abominación a la vista de Dios, el perdón de pecados viene a ser presentado como cubrir lo que es inmundo a los ojos de Dios. Si el pecado es un obstáculo para la comunión con Dios, el perdón de pecados es presentado como la remoción de ese obstáculo para que podamos tener comunión con Dios. Si el pecado es presentado como el motivo de la enemistad con Dios, el perdón de pecados viene a presentarse como la reconciliación con Dios. Si el pecado viene a presentarse como el motivo de nuestra muerte, el perdón viene a presentarse como el indulto por el que no morimos. Le dije que el pecado nos ha afectado de muchas maneras. Y le hablé aquí de cómo el perdón de pecados responde adecuadamente a la miseria en que nos dejó el pecado. No se preocupe por haber copiado eso. Voy a predicar de cada una de las cosas que le dije. Como le mostré, la Biblia nos habla de varias analogías. ¿Por qué la Biblia nos habla en analogías? Aquí debemos preguntarnos, ¿por qué el Señor
nos pone ejemplos de cosas físicas. Hermanos, porque no estamos preparados. Nuestra mente muy difícilmente entiende las complejidades de lo que pasa en el espíritu. Y entonces Dios, queriendo instruirnos y animarnos, además, toma analogías. Y aquí hay un peligro. Y es que nosotros empecemos a razonar en torno a la analogía y no a lo que representa la analogía. Pero hermanos, ¿por qué la analogía? Porque cuando el Señor nos habla de cosas que podemos ver, decimos, ya voy entendiendo. Y por eso no le voy a hablar de una sola analogía. Le voy a hablar de todas las analogías o metáforas, o de las principales que la Biblia habla cuando nos habla del perdón de los pecados. Con esto espero dos cosas. Primero, con cada analogía espero que usted mire la miseria y putrefacción del pecado. Porque cada analogía nos muestra esto. Pero también, de otro lado, contemple la inmensidad de la gracia de Dios en el perdón de los pecados. En primer lugar, hermanos, el perdón de los pecados es descrito en la Biblia como la absolución del pecado. Ahí va una analogía, aunque no la discierna muy bien. El perdón es descrito como la absolución. Absolver, viene de absolver el pecado. Recordemos que el pecado no solo es transmitido, sino lo que nos va a importar ahora es que el pecado ha sido, o la culpa del pecado ha sido imputada a nosotros. Es decir, que todo hombre, luego de Adán y después de Adán, viene no solamente internamente manchado con el pecado, sino legalmente culpable delante del tribunal divino. A este acto de atribuir las consecuencias penales y legales, cuando se le atribuye a alguien las consecuencias penales de algo, a eso se le llama imputación. ¿Se ha escuchado? Muy frecuente en los noticieros. Imputación de cargos. ¿Qué es lo que le está pasando a ese individuo? Que se le está haciendo legalmente responsable. Mire, no que cuando mató no era responsable. Cuando mató se convirtió en homicida. Pero solo hasta que la ley le diga o le impute los cargos, él es legalmente un homicida. ¿Cómo la ve? En la experiencia ya es homicida cuando mató. Pero delante de la ley, por eso se le llama presunto homicida, aunque haya matado. ¿Por qué? Porque hasta que la ley diga que le atribuye la responsabilidad, ahora sí, legalmente, es un homicida. ¿Entiende la diferencia? Una cosa lleva a la otra. El pecado, o más bien la caída de Adán, nos imputó penal y legalmente su deuda. Esa imputación, se le llama imputación. ¿Cuál era la condición legal del ser humano antes de que se le imputara la culpa del pecado? Bueno, legalmente él era justo. Y esta condición legal quedó trastornada y cambiada, y ahora, delante del tribunal de Dios, el hombre es culpable. Al ser catalogado como culpable, la consecuencia penal inmediata es la condenación. El hombre fue legalmente destituido de la comunión con Dios, es decir, de su gloria. Por este primer pecado hereditario, todo hombre, escuche, ha perdido la comunión con Dios. Habiendo sido Adán amigo y familiar de Dios, el pecado le puso y nos puso a todos en desgracia. Cuando perdimos esa parte de la imagen de Dios esencial, perdimos su amistad. Ya no hay compatibilidad. Hemos sido desterrados del amor y del favor de Dios. Efesios 2:3 nos dice cuál es ahora nuestra consecuencia al estar
desterrados del amor y del favor de Dios. Dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire cómo atrapa en una frase, cómo ahora somos. Claro, estamos hablando del ser en su estado natural, no en Cristo, pero es hijo de ira. Mire que no es lo que pasó con Adán. Adán era hijo de las bendiciones de Dios, pero ahora quedó hijos de ira y todos nosotros con él. ¿Cómo se habla del perdón de pecados? Por el perdón de pecados, que recordemos, solo puede venir de Dios por medio de Jesucristo, al pecador que se arrepiente, somos absueltos. Ahí está la palabra gloriosa. Desde la perspectiva de la culpa del pecado, ante la cual somos deudores a la justicia de Dios, el perdón de pecados se presenta, se nos revela, el Señor nos informa que el pecado es la absolución por Dios mismo de esa condición legal. Es Dios ahora quien absuelve al pecador de su condición legal, de culpabilidad que él tiene. Ya que el pecado es una deuda a la justicia de Dios, el perdón de pecados es la remisión o la nulidad de esa deuda. Eso quiere decir que el ya perdonado ya no se le imputa el pecado. Recuerda que es imputar, ¿no? Atribuirle la responsabilidad de un acto. Y ahora, por el perdón, ya no se le imputa la culpabilidad, ya el pecado es retirado de su cuenta, por lo que no se le va a cobrar esa deuda en un proceso legal. Eso quiere decir que delante del tribunal divino, al ser absuelto de la deuda, cuando el Señor dice ya no es culpable, ahora es justificado porque se le han perdonado sus pecados, a este individuo ya no se le recordarán los motivos que se le imputaron antes. Isaías 43:25 señala, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otras dos analogías, van a lo mismo. ¿Cómo se habla aquí del perdón? Como de borrar. Y también dice como de olvidar. ¿Sí nota? Ahora entienda esto. Este lenguaje de borrar tiene la intención de más bien es como archivar. Yo soy el que archivo tus rebeliones. Es decir, las saco de en medio. No las tendré en cuenta, es lo que dice el Señor. No volveré a traer los cargos de imputación al frente. Porque si el Señor tiene delante suyo los cargos de nuestra imputación, pues entonces Él por consecuencia tiene que ajusticiarnos por aquello que ve en los cargos. Pero cuando dice yo soy el que borro o el que archivo o no tendré en cuenta esa imputación de cargos, no lo ajusticiaré. Eso es el perdón, una absolución. Hemos sido el que ha sido perdonado, el que está en Cristo, sus pecados han sido perdonados, esto es que ha sido absuelto. Pero absuelto ante ¿cuál tribunal? Ante el más alto tribunal. Es Dios mismo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Una resolución de archivo, cuando en esa, por decirlo de alguna forma, en esa carpeta donde están todos los motivos o todas las causas legales contra usted, el Señor la cierra y pone un sello que dice archivado. Ese archivado queda ahora sobre nuestra cuenta, lo que quiere decir, en palabras del salmista en el Salmo 32:2,
Por eso él alaba a Dios, porque dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Escuche, bienaventurado el hombre al que Dios mira y no lo culpa de iniquidad. Uno se preguntará, ¿qué tipo de persona Dios la puede mirar y no la culpa de iniquidad? Solo a una persona, al que ha sido perdonado. No al que no haya pecado, porque todos hemos pecado. Así que si el Señor no lo inculpa de pecado, o es porque no ha pecado y por eso no tiene nada que inculparle, o lo ha perdonado y por eso lo ha absuelto y por eso no lo culpa de pecado. Me gusta cómo este versículo suena en la versión 1909. Se dice así, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad. Da mejor sentido, ¿no? Condición legal, a la que el Señor no le atribuye. Al que se presentó delante de la justicia, y el Señor dice, vengo a ver si hay imputaciones sobre mí. El Señor dice, no hay nada que imputarle a usted. Pero yo tenía una carpeta lo suficientemente grande, archivada. No existe. No existe. El Señor ha perdonado el pecado, aunque por el pecado hemos merecido todo mal, por el perdón no se nos inflige el mal que merecimos. Este archivo, esta no imputación, esta absolución o remisión, escuche, no es poner el pecado fuera del conocimiento de Dios. Como veremos, cuando Dios dice que no se acuerda, no significa, y con respeto lo digo, que el pecado le produce amnesia a Dios del pecado. Uno de los atributos divinos es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y entonces, ¿por qué el Señor dice que no se acordará del pecado? Bueno, con este lenguaje, y por eso le digo que nos toca tener cuidado con las metáforas. Con las metáforas. Porque alguno piensa que cuando el pecado es perdonado, ese pecado sale de la mente de Dios. Con este lenguaje la Biblia nos enseña más bien es que de forma voluntaria y por Cristo, Dios no tiene en cuenta ese historial para ajusticiarnos. No que Él no sepa que existe. Él sabe que existe. Pero ahora no quiere tenerlo en cuenta. No va a decir, Pedrito, el carpeta de Pedro. Y empieza, no. Porque si así fuera, entonces inmediatamente ajusticia a Pedro. Entonces, voluntariamente, cuando ve al individuo perdonado y por causa de Cristo, aunque exista ese historial, Él no lo volverá a traer al frente, no lo volverá a poner delante de Él para tratarnos. Ese es el bienaventurado don del perdón. Bienaventurado, es decir, doblemente dichoso el hombre al que el Señor no le trae la carpeta y lo trata de acuerdo a lo que está ahí, no le imputa el pecado, no le atribuye el pecado. En 2 Corintios 5:19 se nos habla de qué significa olvidar en ese sentido. ¿Qué es olvidar? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, note, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es olvidar en el lenguaje divino, cuando hablamos de perdón? Es no tomarle en cuenta. No es que Él no sepa.
es que Él voluntariamente no lo quiere tener en cuenta. Después del perdón, esta no es una frase mía, hermanos, yo no soy tan inteligente, pero me gustó. Después del perdón, Dios puede leer nuestros pecados en el libro de su omnisciencia, pero no en el libro del tribunal de su justicia. ¿Sí? ¿Nota la analogía? Después del perdón, Él puede leer nuestros pecados en el libro de su omnisciencia, pero no en el del tribunal de su justicia. Nunca más será traído al tribunal de justicia, jamás será traído. No es que si usted se porta bien, entonces Él lo deja aquí, pero usted se porta mal, entonces Él lo trae, y así empezamos el jueguito, ¿verdad? De que sí y que no. Porque no me acordaré nunca más de sus pecados, jamás de sus pecados. Por eso a veces les corrijo, hermanos, cuando algún creyente dice, ¿qué estaré pagando? Usted no está pagando nada. ¿Cree que está pagando? Mire la cruz y mire cómo se paga por el pecado. Mire la cruz y mire cómo usted pagaría si Dios le cobra su pecado. Nunca deje que esa palabra necia vuelva a salir de su boca, porque usted, su sangre no alcanzará jamás a pagar ni uno solo de sus pecados, ni uno solo, que lo expriman hasta la última gota. Su sangre es inmunda, como la mía. Tan inmunda que si hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, nos toca poner la mano encima de un animal, porque el animal es más limpio que el hombre que había pecado. No hay condenación, ¿ha leído en la Biblia? Condenación es lenguaje que legal. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El perdón no es un acto, no es un defecto del entendimiento de Dios, es un acto de su voluntad. Él no volverá a traer eso delante nuestro. Segundo, otra analogía. El perdón es descrito como liberación de la carga del pecado que nos hundiría en el infierno. Y aquí le dije que se esforzara en mirar ambas cosas. Lo miserable del pecado para que después aprecie lo que significa el don del perdón. El pecado, yo creo que no nos toca argumentar demasiado. El pecado es descrito en la Biblia como una carga. Como una carga. Solo piense en la analogía. Piense en nosotros. ¿Ha llevado una carga? No la carga de la maleta que lleva los lunes o la que llevamos los domingos, ¿verdad? Es pesada. No, una carga de verdad, una carga onerosa. Una carga fuerte sobre nuestros hombros. ¿Qué hacen las cargas sobre nosotros? No nos deja caminar rápido, pueden dañar. Mucha gente se ha herniado por cargar una carga que no debe por mucho tiempo. Una carga nos incapacita, nos inhabilita, etc. La Biblia habla del pecado como una gran carga, una carga. ¿Ha leído El progreso del peregrino? Bueno, ¿qué llevaba Cristiano en la espalda? Una maletota, ¿verdad? La carga, un bulto pesado de sus pecados. Y él intentó deshacerse de esa carga por otros medios y en la experiencia de él, entre más quería deshacerse de esa carga, más pesada se volvía. El pecado es una carga. ¿Qué carga? Carga el alma de maldad, carga el alma de culpa. ¿Ha sentido la culpa de un pecado, hermano? ¿Cómo se vuelve no cada vez más liviana, sino cada vez más fuerte sobre el alma? Carga el alma de condenación, carga el alma de tristeza y desconsuelo. Usted no se deje llevar por lo que aparenta un pecador. En ese instante de alegría, él se cree más feliz que un cristiano cuando peca, pero es más miserable que una bestia cuando peca.
Mire el antes de un pecado, mire el después de un pecado y dígame si eso es alegría. Mire si eso es alegría. La gente que no ha hallado consuelo en Cristo es la más amargada, de verdad. Nunca están tranquilos, nunca están conformes, siempre van por más, siempre pierden más, siempre se dañan más. El pecado es una carga onerosa, costosa. Nunca se deje engañar por el cebo del diablo diciéndole que va, mire cómo los pecadores están felices. Solo por un momento. Dios nos ha mostrado varias figuras en las festividades, ¿verdad? ¿Piensa que eso es felicidad? Al menos en mi cuadra, por allí se rompieron la cara unos. Por allí estaba un hombre tirado en el piso. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Y después de todo, amanecieron sin dinero. ¡Oh, qué gozo!, ¿verdad? ¿Cómo pasan de bueno? Arrastrándose en el piso, en su propio vómito. Nunca se deje llevar por lo que aparentan. El cerdo es tan feliz revolcándose en sus propias heces. Esa analogía no me la inventé yo. ¿Qué dice la Biblia del pecado y del pecador? Que es como el marrano, que vuelve a revolcarse en el cielo. Y es como el perro que se vuelve a comer su propio vómito. Bien, el pecado es una carga pesada. ¿Sabe? Esa carga nos hundiría en el infierno. Parte del mal del pecado es que no somos sensibles a esta carga. Y esto agrava el mal porque los únicos que no sentirían la carga son los muertos. Pero esa es la maldad del pecado. David se queja en el Salmo 38:4. Y esto aquí está hablando un hombre de fe, un hombre de Dios. Usted puede implicar esto como es en un no creyente. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Si esa puede ser la experiencia de un cristiano, ¿cómo es la experiencia de quien no lo es? ¡Qué terrible es la condición del pecador! En el Salmo 40 y unas páginas adelante, Salmo 40:12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. La carga del pecado es fuerte. Por eso cuando usted trata al pecador, trata con gente resentida, maliciosa, mala, compleja de tratar. ¿Por qué? Hermanos, es que usted no es el mismo, con algo oprimiéndole el corazón 24 horas al día, esté despierto o duerma. No hay tranquilidad para ellos, no hay sosiego para el pecador. Pero si le fuera a traer un argumento de cómo el pecado es una carga, yo le traería Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es o no el pecado una carga? Sí. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Le puso la carga de nuestro pecado y se la amarró a las espaldas de Cristo. Oh, qué espaldas gloriosas. ¡Qué espaldas tan fuertes! Usted y yo no podemos ni cargar con nuestro pecado. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y de millones de hombres y mujeres que han puesto su vida en manos de Jesucristo. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Cuando Dios concede el bienaventurado regalo de la convicción de pecado, es un don, qué rico ese don, pero es doloroso. La convicción de pecado duele.
Es un don maravilloso, necesario para la salvación. Pero la convicción de pecado duele. Mire, una cosa es pecar sin entender exactamente lo que usted está haciendo. Y otra cosa es pecar cuando usted entiende, cuando usted siente la carga del pecado. Pero es una buena señal, porque cuando hay convicción de pecado, posiblemente el Señor lo esté atrayendo hacia su cruz. Pero le quiero decir esto. Cuando hay convicción de pecado, los hombres experimentan cuán pesada puede ser su carga. Empiezan a sentir el peso real del pecado, el cual es imposible de soportar. Salmo 25, 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Qué está pidiendo el salmista en el contexto? ¿Qué es aflicción y trabajo en el contexto del perdón de pecados? Pues es la aflicción y el trabajo del pecado. El corazón que resulta despierto a aquellas realidades a las que estaba muerto, ve lo que no podía ver a causa de su ceguera, y la persona que experimenta la convicción empieza a temer, a angustiarse, a frustrarse por no poderse deshacer de esa plaga. En esto debemos saber algo, hermanos, que el pecado es tan gravoso, y si usted es consciente del pecado, y si el Señor no nos mostrara a Jesucristo, luego que nos da convicción de pecado, escuche muy bien, le estoy demostrando que el pecado es una carga terrible. Es más terrible al que se da cuenta de lo que está cargando. Y le estoy diciendo que el pecado es una carga tan terrible que si el Señor nos diera convicción de pecado e inmediatamente no nos muestra a Cristo, todos buscaríamos morir. Porque esa sensación se volvería insoportable. Usted me dice, compruébeme eso por la Biblia. Judas Iscariote. Él no fue consciente en un momento de lo que hizo, pero luego fue consciente de lo que hizo. Tuvo convicción de pecado, pero nunca vio a Cristo. ¿Y a qué lo llevó su pecado? A ahorcarse. Hermanos, eso es lo que nos pasaría si fuéramos despertados al pecado y no se nos muestra a Cristo. La carga de su pecado fue tal que no la pudo soportar. Por eso el salmista dice en el Salmo 85, 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Oh, hermanos, el Señor tiene que hablarnos palabras de paz a los pecadores. ¿Por qué? Porque si deja que solo nuestros oídos escuchen el trabajo y la aflicción del pecado, nos volveríamos a la locura. ¿Qué es el perdón de pecados? Es ser descargados de esa carga. En esta analogía de ver el pecado como carga, el perdón, ¿qué sería? Es cuando el Señor toma la carga del pecado, lo que es oneroso, lo que nos perturba, y la levanta de nuestros hombros. El Señor hizo esta oferta en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es otro yugo, es un yugo igual, pero es otro, no es el del pecado, es el de su señorío. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es el perdón? El descanso de nuestras almas, el descanso de esa carga pesada.
Hay un libro por ahí, no es de la Biblia, ni siquiera todo el autor lo recomendaría yo, pero hace una analogía buena. Él había cometido un crimen. Y él escuchaba las voces diciéndole, es culpable, usted es culpable, hasta que no resistió y se suicidó. O se mató, o una cosa pasó ahí. Completamente solo. ¿Qué era lo que escuchaba él? El sonido de su conciencia. Lo perseguía. ¿A dónde iba? Que él pensaba que alguien más lo estaba inculpando. Hermanos, el Señor abrió sus brazos alguna vez y dijo, ¿cargado? Todos, ¿verdad? Pero solo unos eran conscientes de eso. Si está cargado por el pecado, venga a mí y yo lo haré descansar, hallará descanso para su carga. Entre otras cosas, por medio del perdón de pecados de aquellos que vienen a Cristo y son descargados de su horrible carga, son descargados de este pecado. Solo el pecador que echa su carga sobre el Señor hallará descanso para su alma. El perdón descarga el alma, descarga la conciencia, quita la opresión, quita la aflicción y el trabajo del pecado sobre el corazón. A través del perdón Dios habla palabras de paz al corazón de los suyos para que no nos volvamos a la locura. El pecador que empieza a escuchar los clamores de su herida conciencia prefiere sepultar el pecado, se engaña pensando que el pecado oculto no cargará el alma. Y debo decirle que no es el pecado oculto el que no carga el alma, es el pecado que Dios oculta el que no carga el alma. No es el pecado que usted oculta el que carga el alma. Es el pecado que Dios archiva, el que no carga el alma. Es el pecado que Dios quita de la conciencia, el que ya no pesa más. No haga esto. No haga como hace un perrito que revuelca en el jardín y guarda su hueso. Pues revuelque en su corazón y vuelva y tape el pecado que está en su corazón. Pues eso no es descargarlo. Ese pecado puede pesar, el pecado perdonado puede pesar en el recuerdo, pero jamás en la conciencia, que ha sido lavada en la sangre de Cristo. ¿Cómo le digo esto? Porque la Biblia dice que algunos de nosotros nos avergonzamos de las cosas que hicimos, o sea que todavía nos pesa en la conciencia, nos pesa en el recuerdo. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo fuimos a hacer eso? Que me avergüenza pensar lo que hicimos. Pero ya donde no pesa, en la conciencia. Ya no pesa en el alma. Por eso cuando usted viene a Cristo, asegúrese de echar todo su pecado. Y no diga, Señor, lleva la mayoría, yo aquí me quedo con mis pecaditos cargando algunos. Eche todo su pecado sobre Cristo. Él tiene espaldas más grandes que las suyas. Mire cómo descarga la conciencia, el perdón en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. Así es que se descarga la conciencia y se pone los pecados en la espalda o en las manos de Dios. ¿Cómo es? Declarándolo, confesándolo. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es la única forma de descargar la conciencia. Y tercero, el perdón es descrito como limpieza de la mancha del pecado que nos hace abominables ante Dios. El pecado aquí es visto entonces como una mancha, como una suciedad. A nadie le gustan las manchas, ¿verdad? Sobre todo sobre ciertas prendas. Las que tienen imán para las manchas, las blancas. ¿Se ha notado que en una camiseta negra usted nunca se chorrea? En las blancas siempre se chorrea usted. No nos gustan las manchas, arruinan las prendas.
una pared, una pintura, en ciertos climas o en ciertas condiciones, usted es testigo, usted ve una mancha en la pared, la pinta y la mancha vuelve y sale. Esa resucita después de la pintura, vuelve y sale. Y gaste toda la pintura que quiera y la mancha vuelve y sale. Una mancha indeleble. Pero el pecado en la Escritura es señalado como una mancha, pero más terrible, ¿sabe? Porque mancha el alma la mancha. Es una analogía, ¿me hago entender? El alma es inmaterial, no puede ser manchada, pero es una analogía, es una forma de decir que algo que antes era limpio, en este caso Adán en el Edén, ahora tiene sobre sí algo manchado, pero aquí el punto es este. Esta mancha, no solo cuando usted la mira se siente mal, lo peor de todo es que a Dios le es abominación esa mancha. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No es que Dios no vea el pecado que se comete, no es que Dios no esté al tanto, no es que sus ojos no vean el mal que hay en el mundo y en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Debe entenderse como que Dios no puede quedarse contemplando el mal con complacencia. No es algo que a Dios le guste ver, es lo que quiere decir el texto. No es que Dios mire el pecado y diga, bueno, esos son los hombres, están en pecado, ¿qué más esperamos? Como cuando usted y yo no podemos hacer nada, ¿verdad? Se dice, ¿qué más podemos hacer? Este es el hombre. Pero dice la Biblia que Dios no mira el mal con complacencia, no se queda mirando como aprobando el mal, ya que el pecado es contrario a su naturaleza, es repugnante a su voluntad. El pecado es una abominación. Quiere decir, siguiendo la metáfora, el pecado es algo que repugna el olfato de Dios, que asquea si éste es visto por Dios. Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Ya que el Salmo nos recordó que nadie peca, el Salmo 51 nos recordó que nadie peca a las espaldas de Dios, dice, porque delante de ti están todos mis pecados, todos. Nadie peca a la espalda de Dios, algo que Él no ve. Ay, se le escapó, usted se encerró en el baño y nadie lo ve. O como hacen los niños cuando se esconden, se tapan los ojos. Piensan que están escondidos. Nadie escapa de la vista de Dios. La Biblia dice que todos los pecados los cometemos delante de Dios. Eso es lo que agrava. Así que ¿dónde está la mancha? Justo delante de Dios. El perdón, ¿cómo es presentado en la Biblia? Como lavar, limpiar, eliminar la impureza del pecado. Y en esto sí quiero hacer una claridad, hermanos. Porque a veces pensamos, por ejemplo, si usted tiene tendencias a la codicia, y usted es consciente de su codicia y pide perdón, dice la Biblia que Dios nos limpia de ese pecado, quiere decir que Dios borra o quita todas nuestras tendencias a la codicia. ¿Sí? ¿Alguno ha pensado eso o estoy solo en eso? Pensamos que limpiar significa que si confesamos el pecado, Dios remueve el pecado. Limpia y limpia, y ahora éramos codiciosos, ahora no lo somos. Porque Dios quita, limpia, deja nuestra alma emblanquecida. Si ha pensado eso, por eso es bueno que se exponga a estas predicaciones. El perdón de pecados no es la obra que empieza a quitar la contaminación del alma. ¿Ya? No es eso. Dios hace eso. Para nuestra información no lo hace de una vez. Eso es lo que ha venido haciendo con nuestras codicias y demás pecados desde que fuimos convertidos por Él. Poco a poco. Él va quitándonos esas tendencias,
esas pasiones, esas inclinaciones, lo va haciendo con otra obra, no es el perdón, se llama la obra de santificación por el Espíritu. Entonces, ¿qué es la limpieza que Dios hace en el perdón? Bueno, aquí está mi analogía, aquí tengo mi hoja y está manchada de pecado. Cuando el Señor limpia, no es porque empieza a borrar la mancha, ya le dije que esa es otra obra, se llama la santificación, y un día seremos limpios de toda mancha, pero el perdón lo que hace es poner encima un manto más limpio para que Dios no vea la suciedad que hay debajo. Esa es la limpieza del perdón. Así que limpieza como sinónimo de santificación, en la que estamos los creyentes. Dios nos está limpiando de la contaminación, pero el perdón significa que el pecado es limpiado como una ofensa ante Dios. El pecado no es limpio en su mugre, el pecado es limpio en su ofensa delante de Dios. Cuando el Señor y pedimos perdón a Dios y le decimos lávanos, limpia nuestro pecado como sinónimo de perdón, le estamos diciendo al Señor es que pose su mirada en algo más precioso o en algo precioso y no en nuestro pecado. Cuando usted pide al Señor que lo limpie del pecado como sinónimo de santificación, sí está pidiendo que el Señor lo vaya transformando a la imagen de Cristo. Les recuerdo que una de las características del perdón es que el perdón de Dios quita el pecado no como contaminación del alma, sino como motivo para derramar su ira. Dios promete en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, ¿cuál es el agua con el que el Señor limpia el pecado? Alguno piensa, el agua bendita. No, échese la que quiere. Y algunos son más solemnes. El agua que limpia el pecado es el agua del bautismo. No, hermano. El hombre interior, ese se levanta con usted después del bautismo. En un sentido muere, en un sentido legal muere, pero en un sentido experimental. En un sentido experimental él vive. Entonces, ¿cuál es el agua que limpia nuestras inmundicias y nos limpia de la idolatría? El agua del perdón de los pecados. La maravillosa gracia de Dios poniendo su vista no en nuestro pecado, no en la mancha, proveyendo algo donde Él pueda posar sus santos ojos. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por el perdón, aquella mancha que nos hace abominables ante Dios es quitada, y nuestra alma limpia, esto es, perdonada. Y el Señor ahora no ve el motivo que nos hace abominables, hediondos. El pecado era tenido en cuenta por Dios. Dios no mira con deleite el pecado, sino como motivo para la destrucción del pecador. Pero cuando la persona es perdonada, dicha mancha no existe, ha sido quitada delante de los ojos de Dios. Solo hay una manera, o más bien le pregunto, ¿qué es capaz de lavar los pecados de tal manera que lo negro
y lo fétido ya no sean abominables ante Dios. Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y entonces aquí está el final de mi analogía. El Señor entonces tiene delante de nosotros nuestra alma que está completamente manchada del pecado. Horrible. Y le dije que él ahora tenía que posar sus ojos sobre algo hermoso, donde la mancha ya no fuera vista. ¿Qué puede ser eso? Que se extiende sobre el alma para que Jesucristo no mire la mancha, o para que Dios no mire la mancha que está debajo. Dice, la sangre de Jesucristo debe estar puesta sobre esa alma, de tal manera que el Señor ahora no mire la mancha del pecado. Esa es una forma de decir que solamente el que está en Cristo tiene ese privilegio, nadie más, solo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe. Le he enseñado que el perdón divino es limpieza, desahogo y absolución. La mancha del pecado es limpiada, la carga del pecado es quitada, la deuda es remitida. Dios ha provisto todo esto en una sola persona, Jesucristo. Es la única salida para no tener que cargar nosotros mismos el pecado y ser tratados en juicio por Dios. Usted, querido pecador, puede darle el tratamiento que quiera a su pecado. Usted puede olvidarlo, Dios no lo olvida. Usted puede justificarlo, Dios no lo justifica. Usted puede también retenerlo, martirizarse, procurar expiarlo por usted mismo, y solo el pecado perdonado ya no es una deuda, una carga y una mancha. Solo el pecado perdonado no será una deuda, una mancha y una carga. Y solo Dios perdona los pecados en Cristo. Dios puso a Cristo Jesús como el que da a su pueblo arrepentimiento y perdón. Todo pecador debe acudir a Él para ser perdonado y salvo. El pecador debe poner su pecado en Cristo y salvarse, o retenerlo y condenarse. El pecado debe ser tratado por Dios con justicia. Si usted cree en Cristo, recibirá el producto de un pecado que ya fue tratado en Cristo con justicia. Pero si su pecado no está en Jesús, está sobre sus hombros y usted pagará. Arrepiéntase y crea. Y segundo, queridos hermanos, los que hemos sido perdonados por gracia, ¿sabe? Debemos seguir orando por el perdón de nuestros pecados. Cuando David pidió perdón delante de Natán, dijo, he pecado. ¿Qué le dijo Natán? Tu pecado ha sido perdonado. Y aún así escribió el Salmo 51 después. Quiere decir que aunque su pecado fue perdonado, él siguió orando por lo que ya sabía que era cierto, que Dios le ha perdonado. Aún David nos enseñó a orar por los pecados de nuestra juventud que ya han sido perdonados. No porque usted desconfíe que no han sido perdonados, es porque nuestra conciencia ahora es sensible, hermanos. Y todavía, aun si el recuerdo nos acompaña, todavía debería cabernos un perdona, Señor. Yo sé que lo hice en ignorancia, pero perdona, Señor, aquello que hice estando sin Cristo, una y otra vez. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar por el perdón, así como por el pan, diariamente. Debemos orar por los pecados conocidos, por los no conocidos, por los que nos dolieron, por los que no. Debemos orar porque Dios no retire su espíritu, aunque sabemos que no lo hará.
y que nos perdone y que no aparte de nosotros su misericordia. Por eso el salmista, aún después de ser perdonado, dijo en el Salmo 51, 2 y 9, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cuántas veces deberíamos orar así a diario? No mires, Señor. No mires debajo de la sangre de Cristo. ¿Qué mirarías adentro, Señor? ¿Qué mirarías si levantas la tapa del propiciatorio? ¿Qué mirarías allí? Oh Señor, jamás me mires fuera de tu misericordia salvadora. Sígueme mirando, límpiame más y más de mi maldad. También, hermanos, el salmista nos enseñó a orar en los versículos 11 y 12, que Dios no nos quite las cosas buenas de las que fuimos privados por haber pecado. No me eches de delante de ti. No es que lo haya echado, si lo echa, hermano, lo deja fuera de su misericordia, pero es lo que él sentía. Sintió que como si la presencia de Dios se hubiera ido. Y dice, no me eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mi prueba de que no se lo quitó es que estaba arrepintiendo. Pero él lo sintió así y oró así. Vuélveme el gozo de tu salvación y susténtame con un espíritu de poder, o espíritu noble me sustente. Debemos seguir orando por la consolación que trae el perdón. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, pues aunque a veces somos perdonados, nuestra alma sigue intranquila. Entonces, hermano, pida que el Señor le dé el consuelo del perdón, y no solo el perdón. Y por último, siga orando que su alma sea resguardada hasta el día donde Dios literalmente quitará la mancha del pecado. Ore por ese día, que está reservado para el último día, que seamos guardados en la gracia de Dios, que seamos sustentados, como dice el versículo 12 en la Biblia de las Américas, sosténme con un espíritu de poder. Señor, si no me sostienes, generalmente voy a repetir y a duplicar y a triplicar el pecado del que ya he sido perdonado. Sosténme hoy, sosténme siempre, sosténme hasta que llegue a la gloria y ya el pecado no sea una carga, una mancha, una deuda. Ore por eso, aunque usted sabe que eso será cierto. Todo creyente llegará al cielo, pero ore por eso. El salmista nos enseñó a tener corazones sensibles al pecado. Demos gracias a Dios.